Bueno, como decía, esta es una ficha técnica de uno de los tantos fabricantes que hay de cables, de la marca Premium en particular. Es una ficha técnica que indica todas las características físicas y eléctricas del conductor. Este conductor es un cable unipolar para instalaciones fijas. Esto lo declara el fabricante, que este cable se puede utilizar en instalaciones fijas. Después veremos que el tipo taller o el semiplomo dice que no está permitido en instalaciones fijas, sino son para instalaciones móviles. Esto sí indica que es para instalaciones fijas. El cable unipolar aislado en PVC, norma INAN 247-3. Recuerden que NM significa norma Mercosur, o sea, todo el Mercosur tiene esa característica, tiene el mismo tipo de cable que se puede emplear en las 4 naciones que comprenden el Mercosur. Bueno, los cables para instalación, eliminación y distribución de la energía en el interior de edificios civiles o industriales, en circuitos primarios, secundarios y derivaciones, instalados en tableros, en conductores instalados sobre superficies o empotrados en sistemas cerrados análogos. Una descripción muy somera de la canalización que debe contener estos cables. Recuerden que los conductos, la función principal que tiene es la de proteger mecánicamente a los conductores. El conductor es de cobre electrolítico recocido. La flexibilidad es clase 5, significa que la cantidad de hebras que tiene da una categoría de calificación a esa flexibilidad, el número 5. Existen cables con otra clase menor que esta, que por ejemplo clase 2, y cuando está el conductor es poco alambre, de mucha sección, hablando de muchas secciones, en realidad de un diámetro de 2 o 1 o 3 milímetros de diámetro del conductor de cobre. Bueno, este cable corresponde a la norma IREN NM280 y la norma IEC 60228, que es la norma de ensayo contra incendios de los conductores, y la 280 es la constitución física de este conductor, cómo está constituido físicamente. La temperatura máxima del conductor es de 70 grados centígrados. Recuerden que se refieren a la temperatura máxima de servicio del material PVC con que está conformada la aislación. Esta es temperatura teniendo en cuenta, trabajando el cable a la máxima corriente admisible de servicios y un servicio continuo, constantemente conduciendo a la corriente máxima, que es la corriente admisible. Y soporta en un cortocircuito una temperatura máxima de 160 grados centígrados. Esto se refiere a una corriente que circula por el conductor de cortocircuito con un tiempo máximo de duración de 5 segundos, porque el tiempo requerido para que actúe una protección con fusibles o termomagnética o un interruptor automático. El aislante de PVC ecológico con colores marrón, negro, rojo, celeste, verde, amarillo. Recordemos que en la República Argentina se le asignó un color de cable para las distintas fases de un circuito trifásico. La fase L1 es de color marrón, la L2 de color negro, la L3 de color rojo, el neutro es de color celeste y el conductor de tierra es de color verde amarillo. En estos conductores también viene el color blanco, que se utiliza para circuitos de retorno, circuitos de iluminación, por ejemplo, o el color rosado, que como no sé si le dije en algún momento, que es el conductor que se utiliza como tierra funcional. Creo que sí hablamos, cuando hablamos de montantes, o de canalizaciones con bandeja portacable, que allí podía existir o que existir como conductor de protección, un conductor de color rosa, que tenía funciones de una tierra funcional, o sea, dedicada a poner a tierra una plaqueta electrónica de un artefacto o un equipo electromecánico eléctrico que requiera una puesta a tierra particular para la plaqueta electrónica. Entonces también viene de color rosa. Acá no está declarado, pero actualmente ya es un material que se está fabricando en ese color. La marcación o la marca de este producto es Premium Superastic Jet Flex. Es el nombre, digamos, que le da Premium a este tipo de conductor. Está fabricado en Argentina. La tensión de aislación es 450 voltios entre una fase, un conductor y tierra, y 750 voltios la tensión de aislación entre dos conductores, vivo y neutro, por ejemplo, o entre dos conductores de fase. Depende de la tensión a que esté trabajando ese circuito eléctrico.
La sección está expresada en milímetros cuadrados, o sea, todas las medidas que están en esta tabla se refieren a una medida en milímetros cuadrados, pero en realidad esa sección no es una sección geométrica que, que resulta de sumar, como son alambrecitos finitos, si yo sumo la suma de las áreas individuales de cada alambrecito, no necesariamente me va a dar 2,5 milímetros cuadrados, sino que cada conductor en cada sección garantiza que cumple los parámetros que me indica la norma de este producto. ¿Eso qué indica? Que para el conductor de 2,5 es aquel conductor con una sección transversal próxima a 2,5 milímetros cuadrados, pero que cumple las condiciones de corriente admisible máxima de 21 amperes para un ambiente de 40 grados centígrados, y si mantengo esa corriente en ese conductor durante todo el tiempo en forma continua, la temperatura de ese cable no tiene que superar los 70 grados centígrados. Con esto quiero decir que la calidad entonces del cobre es fundamental para determinar correctamente cuál es la sección final o geométrica de esa sección transversal del alambre de cobre. Se nos toma, se considera que es una sección de 2,5 milímetros cuadrados, pero en realidad puede ser menor que ese valor. Depende de la calidad del cobre con que esté constituido y otras condiciones físicas del alambre y el torsionado, inclusive ese cable dentro de la hebra o del conductor aislado. Es una característica que cada fabricante sabrá manejar para que garantice la corriente admisible indicada en las reglamentaciones AEA y en las normas del producto, para ser más precisa, en la norma del producto del conductor unipolar aislado en PVC. Bueno, la normativa que cumple este cable, la norma IRAM NM 247-3, norma argentina, la brasilera también NM 247-3, y en general cumple la norma IEC internacional 60227-3. El ensayo del fuego, acá me equivoqué porque 60228 no es el ensayo de fuego, sino que el ensayo de fuego es la 60332-1, perdón, es el ensayo de la llama, y ensayo de no propagación del incendio es la 6332-3-23. Bueno, la norma brasilera tiene otras normas para contemplar o ensayar este material contra incendio. Si vemos gráficamente acá, ¿qué nos dice estas gráficas que están arriba de la tablita? La primera nos da la norma, el segundo da la tensión nominal de trabajo o de aislación con respecto a tierra y con respecto a la aislación entre dos conductores activos, la temperatura máxima de servicio, a la corriente admisible máxima de ese conductor. Indica este dibujito significa que son cuerdas flexibles, o sea, clase 5. Este simbolito significa que no propaga la llama y no propaga el incendio. Dos grafiquitos que representan esa característica del conductor. Particularmente esta marca presenta cables que son extra deslizantes porque tiene un recubrimiento muy particular en el PVC que lo convierte en momentos de que haya aumento de presión, la superficie se vuelve como más deslizante que si no tuviera esa presión aplicada. Esto es para que nosotros cuando transportemos o coloquemos este cable dentro de la cañería, esa colocación significa aumento de presión en la superficie del cable, esta superficie se convierte más flexible o extra flexible. Tiene mezclas ecológicas, es otra característica particular de Prysmian, que garantiza que sus materiales tienen mezclas que son ecológicamente sustentables. Tiene el sello de norma IRAN impreso en el cable, según la sección, o bien en el envolvente, en el paquete que contiene ese cable, puede ser una caja, puede ser una bolsa. Y aparte cumple con el sello de seguridad eléctrica, que es un ensayo que lo brindan las certificadoras o la empresa certificada de la República Argentina y garantiza que ese material se puede utilizar en forma segura en instalaciones eléctricas. Acá hay otro dibujito que dice las condiciones de empleo en cañerías embutidas, cañerías vistas, cableados de tableros e interior de tablero eléctrico. O sea, los fabricantes recomiendan estos tres métodos de instalación. La sección nominal tiene un diámetro máximo de alambre del conductor, o sea, este es el diámetro del conductor de cobre. El espesor de la aislación, el espesor del PVC, ¿no es cierto?, que aísla, y el diámetro exterior
aproximado de esos conductores. Este diámetro me sirve a mí para calcular cuál es la área ocupada dentro del caño. Esa área ocupada del cable dentro del caño debe ser menor que el 35% de la sección interna de ese caño libre para pasar los conductores. La más aproximada, esto me sirve para traslado, movimiento de ese cable, no es relevante para algún cálculo eléctrico dentro de la instalación eléctrica, sino que es más un dato para el embalaje y el traslado de este material. Luego aparecen dos columnas de corriente admisible y está muy acotado a dos situaciones. Y fíjense que hay un llamado 1 y un llamado 2. El primero es para dos conductores activos, vivo y neutro, y el segundo es para tres conductores activos. Si vemos acá el llamadito que está en la misma planilla, dice que el 1 indica que son dos conductores cargados más el conductor de protección, en cañería embutida, en mampostería, a una temperatura ambiente de 40 grados centígrados. O sea, esta corriente admisible debe cumplir esa condición, que sería un método, como ya vimos, B1. Método B1, ¿sí? Para esta columna. Mientras que la segunda columna es para tres conductores cargados más tierra, puede ser contener el neutro también, recordando que ese circuito se lo contempla como un circuito equilibrado, ¿sí? O sea, la corriente neutra es 0. También para temperatura ambiente de 40 grados centígrados. O sea, está muy acotada esta corriente admisible y está ensayado para este cable en particular. Esto no significa que para todos los conductores va a ser esta misma corriente admisible, sino que Premium garantiza esos valores de corriente admisible para sus conductores. Cuando hacemos proyectos o nosotros debemos completar una planilla de carga y no tenemos certeza de la marca del producto a utilizar, no deberíamos utilizar estas tablas de corriente admisible, sino las tablas que nos brinda la reglamentación AEA que revisamos ayer en todas esas tablas para distintos tipos de canalización y distintos tipos de conductores. Esto es datos de estas corrientes para verificar durante un relevamiento que el cable que está colocado sin marca Premium, deberíamos tomar esta corriente admisible para ese conductor. O sea, este dato nos sirve entonces para cuando ya tenemos el cable comprado y está instalado, y debemos verificar cuál es la corriente admisible que corresponde a ese cable ya instalado o comprado por el cliente. Como le dije, la caída de tensión nos sirve para determinar cuál es la caída de tensión de ese conductor dentro de un circuito eléctrico, circuito terminal o circuito seccional. Y la resistencia eléctrica también me permite calcular la resistencia de ese conductor y sabiendo la resistencia puedo calcular la caída de tensión de ese conductor. Y con estas dos formas distintas de obtener la caída de tensión de un conductor de una cierta longitud. Esa caída de tensión dividido 220 voltios me da el porcentaje de caída de tensión, que recordemos para el circuito de iluminación no debe superar el 3% y para el circuito de fuerza motriz no debe superar el 5%. Después tengo otra acotación, el punto 3, que sería esto que está acá, dice la intensidad de corriente admisible de cañerías. El apartado dice para instalaciones en aire, no contempladas en la reglamentación de instalaciones en inmuebles de la AEA, considerar los valores 1 y 2. Como dice, para instalaciones en aire no está contemplada dentro de nuestras reglamentaciones. Por lo tanto, solo deben tomar 1 y 2 para instalaciones en cañerías embutidas o cañería a la vista. El 4 dice caída de tensión. Cables en contactos en corriente alterna monofásico de 50 Hz con el coseno phi 0,8. Fíjense, me está acotando ese valor de tensión cuando el coseno phi de esa instalación lo considero 0,8. Si es distinto, esa caída puede ser distinta. Porque en definitiva me está tomando la impedancia del cable, que depende de la frecuencia y depende del contenido de inductancia y capacitancia de ese cable para determinar cuál es el coseno phi, el coseno de desfasaje entre la tensión y corriente generada por esa tensión. Bueno, acá aparecen los factores de corrección que ya lo conocemos, para dos circuitos cargados en la misma cañería 0,8, para tres circuitos 0,7. Para temperatura ambiente de 30 grados centígrados multiplicado por 1,15, hay ajustes de la corriente admisible según la temperatura. Si la temperatura es menor de 30 grados, me da 115. Recordemos que el reglamento, volviendo un poquito para atrás, en las tablas,
estaban cada 5 grados, o sea, tenía para 35 grados, para 20, para 25, para 20, para 15 y para 10. Esta tabla de Primia me indica para 20 y para 30 grados centígrados cuáles son los factores de corrección para aplicar a las corrientes admisibles que ello indica. O sea, está muy limitado en cuanto a la posibilidad de utilizar estos valores para cualquier circuito, para cualquier instalación eléctrica. Por ello, traigo a colación que el fabricante me garantiza sus valores ensayados en fábrica, pero en realidad estos valores deben ser siempre mayores que lo que me da el reglamento AEA. Por lo tanto, si yo tomo los reglamentos AEA como normas para elegir el conductor, cualquier otro conductor debería cumplir esa condición. Específicamente, yo sí utilizaré estos valores de corriente admisible cuando estoy haciendo un relevamiento eléctrico, donde debo garantizar que lo instalado sí cumple las condiciones de seguridad. Ahí sí vería esta corriente admisible y trataría con esta caída de tensión indicada en estas tablas. Tengo otras del tipo taller. Fíjese que el tipo taller indica que es para instalaciones móviles. O sea, no puedo instalarlo, por ejemplo, en bandejas portacables, dentro de caños, o amurado a la pared, o dentro del cielo raso, con mucha menos razón. Está prohibido ver cables dentro del cielo raso. Puedo utilizarlo solamente para instalaciones móviles. Está la norma del producto, como vemos acá. Está la tensión de aislación. Fíjense que la tensión de aislación es 300/500 voltios, menor que la del cable unipolar. Si bien tiene doble vaina, la tensión de trabajo es menor. La otra era, la del cable unipolar era 450/750, mientras del tipo taller es de 300/500 voltios. Recuerden, la primera tensión, la tensión de aislación entre un conductor de línea y tierra, y el segundo valor de tensión o tensión nominal es la tensión máxima que puede soportar entre dos conductores de cable tipo taller. La temperatura de servicio, como es PVC, 70 grados centígrados, son flexibles, es no propagante de la llama, pero fíjese que no me aparece, como en el cable bipolar, vuelvo para atrás, ay, perdón, acá me aparecía para el cable bipolar que era no propagante del incendio. El tipo taller no está ese símbolo, por tanto, el TPR sí es propagante del incendio. Por eso es que no se puede utilizar en instalaciones fijas, una de las razones. La otra razón es la tensión de aislación, la tensión de aislación, la tensión nominal de aislación que tiene el cable tipo taller. O sea, por estas dos circunstancias no se puede instalar en instalaciones fijas, solamente en instalaciones móviles. Sí tiene mezcla ecológica, tiene sello IRAM y tiene sello de seguridad eléctrica, pero solamente lo tenemos que acotar para el servicio, dice, móvil doméstico o el servicio móvil industrial. En definitiva, para los chicotes de las conexiones de las máquinas o máquinas fijas, ¿sí? O máquinas fijas, aquellas que están accesibles a las personas. Por ejemplo, una bomba de agua, un motor de un ventilador, un extractor de aire, o un chiquete de conexión de un electrodoméstico a un toma corriente. También está la variedad que tiene en medidas, son de 2 conductores, 3 conductores, 4 conductores y 5 conductores de 1,5, 2,5, 4, 6, 10, y hasta ahí paramos de contar en esta marca. Tenemos los diámetros máximos de alambre del conductor, el espesor nominal de envoltura, diámetro, el peso y la corriente admisible de ese conductor. Habría que ver que no puse acá, sí dice el llamado 1, que la corriente admisible contemplado acá es válida para temperatura ambiente de 40 grados centígrados. Y está la resistencia eléctrica para calcular la caída de tensión de ese conductor. Por lo general, como son tramos cortitos, este cálculo no amerita realizarlo. Yo tendré que hacer el cálculo de la línea que está instalado alimentando el toma corriente donde yo enchufaría este cable tipo taller. Fíjese que también esto es importante, también cumple con la norma IRAM NM280, porque esta es una norma genérica de la constitución del cable, un conductor metálico conductor y una aislación primaria o aislación que le da el nivel de aislación clase 1, eso me olvidé decirle. No sé si está indicado acá, pero no está indicado.
que este conductor tiene un nivel de aislación clase 1, que significa que tiene una sola pantalla protectora aislante entre el conductor y las personas que manipulan este cable. Por lo tanto, debería agregársele la protección mecánica y una protección diferencial en el caso de que esa aislación primaria tuviera una falla con falla de aislación. Los colores también son, estos son de color negro que únicamente. El material es aislante, es PVC tipo D, Normairan 2307. Bueno, y otra característica, la aislación, fíjese que esto es fundamental, 300/500 voltios. Y los ensayos, solamente tiene ensayos de no propagante de la llama. Normairan en M y E 60332-1. No es un material que evite la propagación de incendios. Si está el TPR y existe un incendio, este cable va a servir como propaganda de incendio. Por eso que no se utiliza en instalaciones fijas, solamente en instalaciones móviles para poderse reemplazar en el caso de falla. Esto ya lo vimos ayer, son las tablitas de corriente admisible. ¿Algunas dudas en estas tablas? ¿Algo que quieran, que no entiendan, no interpreten? ¿Tienen alguna consulta? Hablen tranquilo, muchachos, no tienen toda la... No se le ve la cara, no sabemos quién es cada uno de ustedes, y puede hablar tranquilo. ¿No tienen alguna consulta? ¿La entienden perfectamente las tablas? Por lo menos podrían levantar el dedito. ¿Todo bien? ¿Sí? Recuerden que hay para los distintos métodos, para los distintos tipos de aislación, para los distintos tipos de conductores y para los distintos tipos de canalización. Y siempre recuerden que la corriente admisible siempre contemplando un solo circuito en esa canalización. En el caso de bandejas portacables o dentro de caños que compartan más de un circuito, hay que aplicar los factores de reducción a todos los cables que están en esa canalización. Y a todos, ¿no? Todos los conductores activos deben recalcularse con los factores de corrección debido al agrupamiento en esa canalización. Esto lo vimos ya, vimos los factores de corrección. Lo que tienen que prestar siempre mucha atención es a las notitas, yo acá las amplío un poco para que las puedan leer. Son notitas que están como letra chiquita al pie de las tablas. Y muchas veces no las leemos y ahí hay conceptos importantes a tener en cuenta. Por ejemplo, ayer vimos los cables bipolares, acá hay notas para los cables subterráneos. Dice un circuito de cables bipolares de un cable multipolar con conductores de cobre o aluminio, cable que como norma 2078, 62, 66, dispuestos en conductos directamente enterrados a una profundidad de 0,7 metros, para una temperatura del terreno de 25 grados centígrados y una resistividad térmica específica del terreno de 1 grado Kelvin por metro por watt. Tiene una corriente admisible de amperes que establece la tabla esta. Fíjese, esto se tiene que cumplir para nosotros adoptar estos valores de corriente admisible. Si la resistividad es distinta a 1 grado Kelvin por metro por watts, debo aplicar los factores de corrección que sacábamos de la tabla de la EA. Si están agrupados o si están a una temperatura distinta a los 25 grados, hay que aplicar los factores de corrección por temperatura o por agrupamiento dentro de esa canalización. Y acá empiezan algunas notas particulares para estas tablas. Dice, los cables bipolares se construyen generalmente hasta una sección de 2 por 35. Por eso acá comienza, ¿comienza o no? Ah, no, no sé por qué lo dice. La intensidad de corriente admisible indicada Miguel. para... Sí. Hola Miguel. Sí. El piso ducto y el, ¿cómo que se llama? El piso canal, ¿qué método sería? ¿Te acuerdas que hemos visto que el B1 comprendía un canal metido en el piso? El método B1. ¿Cómo, Miguel? El B1 contemplaba un canal puesto en el piso. ¿Y el piso ducto? Ese que va enterrado. A ver, veamos. Espera que abra el libro 5 y ahí lo vamos a buscar. Un machito.
Acá se acuerdan que en el libro 5 de la EA están la mayoría de los métodos que usamos nosotros normalmente en la instalación. Tenemos el muros aplicado a la pared. El número es importante referenciarlo porque en los software de cálculo de conductores o de instalación eléctrica, cuando se elige el método, te piden este número de referencia para saber cuál es el método que se va a instalar ese cable dentro de ese proyecto. El método A1 es el método que me indica cuál es la tabla que tengo que elegir, mientras que en los software tienen otras tablas ya grabadas que hacen referencia a este número 1, a este número de referencia que está acá a la izquierda. Veamos, acá tenemos cable canal amurado a pared, verticales horizontales, este es un cable canal colgado o suspendido de alguna superficie, puede ser un cielo raso, por ejemplo. Esto es cables unipolares o multipolares con desviación y envoltura dentro de molduras. Esto es, yo creo que moldura no tenemos contemplado, dice, no se permite el tendido entre molduras de conductores aislados. O sea, está el método, pero acá me dice que no se permite. No sé para qué lo pusieron, no está. Cable canales de 3 vías, con el conductor de cableado de baja potencia en la parte inferior, telefonía y UTP, acá tenemos lo mismo, estos son, ¿qué diferencia entre 13 y 14? Estos son métodos también para cable canales embutido a ras del suelo. Aparentemente es un caño, y son conductores aislados o cables unipolares dentro de cables canales con divisiones para división, datos y todo. Por acá me representa un cañito que contiene en su interior cable unipolar. En cambio este de acá, este método es un cable tipo IRAM 2178 multipolar. En este caso puede ser tripolar o monofásico, donde está línea, neutro y tierra. Acá tenemos, este no es, este tampoco, grampa, fijado al cielo raso, engrampado, bandeja, portacable, bandeja, portacable, bandeja, portacables, bandeja, portacables, engrampado a la pared, engrampado. Estos son cables sobre bandeja tipo escalera. Acá tenemos este método que dice cable unipolar y cables multipolares suspendidos de un cable portante. Este circuito que está acá sería el cable portante y este es como una percha que contiene los cables. Un método que no lo utilizamos nosotros acá en la República Argentina. Lo están usando sí las empresas mineras allá en la Puna. Conductores de nudo aislados, protegidos, cables unipolares sobre aisladores. Esto no lo utilizamos nosotros en el interior de inmuebles. Y acá aparecen cables unipolares o cables multipolares en el hueco de la construcción, en hueco de la construcción, en hueco de la construcción, en hueco de la construcción. No hay muchas indicaciones en qué parte está este hueco, si está en el piso o si está en el muro. Y el método que se toma es el método B2, ¿sí? O B1, depende del diámetro del alto, o sea, de la... perdón, acá tengo un hueco, eso que es un hueco, y este es el canal o el conducto que yo estoy poniendo dentro del hueco. Según las relaciones que hay entre la altura de este canal, puede ser un cable canal, y la altura del hueco es la referencia del método B2 o método B1. Para B2 debe ser que es difícil evacuar el calor, y el método B1 es más fácil evacuar el calor, según la relación que haya entre el diámetro, la altura del cable canal y la altura del hueco. O sea, en definitiva, acá están mostrando un hueco en la construcción donde yo pongo un caño o estoy poniendo un cable canal. Entonces nos llegamos al ejemplo que me están preguntando. Esto no es... Acá tengo. Conductor aislado o cables unipolares o cables canales cerrados, empotrados en el piso, con una tapa a ras del piso. Los cables canales o canales pueden... Bueno, esto tiene una tapa a ras del piso. El piso ducto está debajo, embutido en el piso. Los canalistas pueden llevar separadores para generar divisiones. Este no es... Este es un cable canal en muro. Cable canal en muro. Esto es conducto aislado o cables unipolares en canal construido en el piso o pared. Conductos aislados en caños o cables unipolares o multipolares en canal de cables construidos en el piso o pared. No me aclara mucho, pero
Este es un hueco y este es el cable dentro del hueco. Podría referenciarse a este, la verdad, el método 54. Este, el 55, es el conducto aislados o cables unipolares en caño, en canal de cables abierto o ventilado construido en el piso. Estos se llaman, son canales que se hacen en el piso para tirar cables dentro de naves industriales. Estos serían dos casos iguales. Tampoco es un pisoducto, porque el pisoducto tiene una cobertura de hormigón arriba. Embutidos en mampostería, cable unipolar o caño embutido en mampostería, el método 1, B1, B1. Cables unipolares o caño enterrado, el método D1, que tienen que tener una profundidad de 70 centímetros para considerar este método. Y no está, qué lindo, che. No está específicamente indicado el cable, el pisoducto. Yo lo voy a tomar entonces como B1. Porque sería un Y el canal. piso flotante sería como una bandeja no perforada. No, el flotante sería como el A1, porque está dentro de un ambiente, es un caño cerrado dentro de un ambiente recubierto de aire. Ese aire es poco transmisor del calor, por lo tanto tomo como A1. Mientras que el ducto enterrado en el piso lo puedo tomar como enterrado en la pared. Lo tomo como A1. Perdón, método B1. O sea, conducto bajo piso como B1. ¿Está bien? Sí, sí, gracias Miguel. Miguel, tengo aquí una consulta, me quedé pensando en algo. Sí. ¿Viste el primer método, el 1, que es el A1, el primero? Está en la tabla, que son cables que están dentro de un muro, sí. Aislados, con una pared térmica aislada. Eso entiendo que puede ser en construcciones en seco, steel frame, alguna de esas cuestiones, ¿no? Sí. Ahora, no sé por qué pone el conducto de un lado bien pegado contra la pared interna, si el caño ese va casi por el centro del... Bueno, lo que pasa es que si vos lo pones cercano a la pared externa, por la incidencia del sol o de la temperatura exterior, va a levantar más temperatura que si está pegado al lado interno. O sea, el ensayo se hizo para tener corriente admisible con el caño pegado al lado interno de la instalación eléctrica. De la pared, perdón. Si vos lo haces del otro lado, la corriente admisible no va a ser la precisa. O sea, yo como instalador, lo que debo lograr es que cuando coloque este caño, lo debo colocar más cercano a la pared interna de esa pared de construcción en seco. Está bien, pero viste que las perforaciones dentro de los perfiles están en el centro del perfil. Y tu caño va a pasar siempre por el centro de la pared. No sí, por el... y bueno, ese es un error constructivo de los fabricantes de esos perfiles. No es culpa nuestra, digamos. Es un error constructivo del fabricante. Debería, si ellos dejan ese hueco para pasar caña eléctrica, lo deberían hacer pegado al medio que va hacia adentro de la pared. Pero bueno, es un error de fabricación. Y no lo tienen en cuenta, lo ignoran, digamos. O sea, no ignoran a nosotros como instaladores electricistas. Bueno, creo que esa era la parte, porque primero está el perfil y después capaz que se hizo esta parte de, bueno... No, lo que pasa es que los constructivos no le dan bola a la parte normativa eléctrica, eso no le importa, dice, la electricidad para ellos tiene que adaptar a la parte mecánica o mecánica constructiva. Chao, no le importa un cuerno, así es. Quizá en otros países, si son equipos interdisciplinarios que cuando eligen un método de instalación, observan qué va a pasar con toda la instalación eléctrica según todas las instalaciones complementarias según su reglamentación. Eso no pasa en Argentina. Alguien se le ocurrió de steel frame y le metió pata porque era económico, iba a sacar mucha guita y se puso a fabricar, la trajo de este país, la aplicó acá, pero no tuvo en cuenta las normas de instalación que se aplican en Argentina para la instalación eléctrica. ¿Entendés? Es un problema que, bueno, nos afrontamos siempre cuando hacemos proyectos. Pero bueno, tenemos que lidiar con esos problemas. Con los materiales eléctricos, materiales constructivos, muchas veces chocan con las normas eléctricas. Por ejemplo, el steel frame que tiene ese material que es OBS, que es como una madera compacta,
con que se revista la cara exterior y ese revestimiento exterior luego se le ponen los aislantes térmicos, aislantes del agua, no me acuerdo cómo se llama esa propiedad, no tiene en cuenta que a veces la canalización va a chocar con esa madera. Si choca con esa madera, o si pongo como aislante poliuretano expandido, por ejemplo, el poliuretano expandido es propaganda del incendio. Entonces, la instalación eléctrica tengo dos problemas, que va a estar inmersa dentro de un ambiente propagante del incendio. Lo ves en madera, el poliuretano expandido, o sea, se puede prender fuego en la madera, se puede prender fuego la espuma de poliuretano, por lo tanto voy a tener una instalación eléctrica dentro de un ambiente que va a ser ígneo. Debería preparar esa instalación eléctrica realizándolo en material de caño metálico, o si es plástico, debería colocar el dispositivo de detección de fallas de arco, aparte de la protección diferencial y térmica, una protección a prueba por fallas de arco. Arco es cuando en un solo conductor, porque al estirarlo se quebraron las hebras y el circular de corriente se calientan y empieza a haber fallo o aumento de temperatura en esos puntos, o pequeñas corrientes de falla en esos tramos de cables cortados o semicortados. Entonces hay un dispositivo que detecta esa falla y despeja la corriente, corta la energía, avisando que hay una falla en el conductor. Con esas cosas no lo tienen en cuenta los conductores. Lamentablemente es así, no hay un equipo interdisciplinario que haya determinado con certeza cómo debería ser ese material del muro para que la instalación eléctrica cumpla las reglamentaciones. Nosotros tenemos que adecuar las instalaciones a esas circunstancias y elegir cuál es la opción que se debe aplicar para garantizar la seguridad eléctrica de esa instalación. Bueno, no sé si me salió el tema, volvemos al gráfico que estábamos leyendo esto, ¿no? ¿Qué consideraciones particulares hay sobre las instalaciones enterradas? Hablaba de los cables bipolares, bueno, dice que se construye de 2x50 y 2x300, no he visto la verdad de cable. Dice que 2x300 corresponde a cables tripolares, donde el tercero no es utilizado como conductor de neutro-tierra, sino es utilizado como conductor de protección. O sea, puede haber un cable tripolar metido dentro en secciones de 250 hasta 300, pero en realidad va a ser un conductor de línea, conductor de neutro, y el otro tercer conductor de tierra. Eso se refiere en esta tabla. Acá, por ejemplo, cuando habla de dos conductores activos, se construye a partir de 50 milímetros, dicen cables tripolares, no se hacen bipolares, son tripolares. Entonces esta corriente admisible se ha contemplado que son cables tripolares donde el tercer conductor es conductor de protección. Eso se referencia a esta notita. La nota dice, los valores dados por promedio son promedios para los tipos de cables y rango de secciones considera la tabla 5. No sé si está la 5. Esta tabla, 5. La dispersión de valores es generalmente el 5%. No entiendo esto. Los valores dados son promedios para los tipos de cables y rango de secciones consideran la tabla. No lo entiendo que me dice acá, perdonen, pero no entiendo qué dice. Ahora, nota 2, las tablas de intensidad admisible se refieren para estas secciones de cable. Cuando hablamos de esta sección de cable, tenemos nota 1, nota 2 y nota 3. Los valores corresponden a circuitos monofásicos o trifásicos simétricos, lo mismo que me dice para bandeja portacable, para cables bipolares. Para los cables tetrapolares valen las intensidades admisibles indicadas por los cables tripolares. Eso ya hemos dicho, cuando son tetrapolares, tenemos el neutro incluido en la vaina, se contempla solamente 3 conductores activos, porque el neutro no conduce corriente. Por eso esta tabla no dice de 4 conductores cuando tenemos neutro. Solamente hace referencia a 3 conductores, que serían 3 conductores de fase, porque supone que es un circuito equilibrado, por lo tanto la corriente del neutro es 0. Los cables bipolares se construyen generalmente entre la sección de 2x35. Bueno, acá dice, si 2x50, hay que tener en cuenta que el tercer conductor es el conductor de protección. Bueno, estas son notitas similares a las que vimos hace un rato. Y acá hay algo, importante que dice, en caso de utilizarse cables unipolares, directamente enterrados,
y separado un diámetro como mínimo, podrá aplicarse un factor de corrección de 1,07. Factor de corrección significa que me aumenta la corriente admisible un 7%. 1,07 multiplicado por algo significa que me aumenta esa intensidad de corriente un 7%. Porque se trata de cables unipolares directamente enterrados, separados un diámetro como mínimo. ¿Sí? ¿Se acuerdan que en la bandeja portacables, si yo separaba el cable un diámetro entre los cables apoyados en la bandeja, la corriente admisible era mayor? Bueno, si yo lo entierro y cuando lo entierro este cable guardo una distancia de separación de un diámetro entre el cable y cable de la misma fase, del mismo circuito, de un mismo circuito seccional o terminal, la corriente admisible lo multiplico por 1,07. Uy, me salí acá feo. Entonces son detalles que uno no lo tiene cuando ve este número crudo, ¿sí? Este número crudo nos estamos refiriendo a cables pegados o cables multipolares. No está lindo el dibujo este, está medio feo. Les voy a ver si veo la parte 5, espera un cachito. Creo que está un poquito más, está mejor el dibujo. Acá. Bueno, son estos dibujos que están acá, son cables en forma de tres bolillos, cable multipolar o tres bolillos. Acá fíjense que las tablas son distintas porque están según el material de aislante, según el material conductor, tenemos distintos grupos de secciones columnas de 1 y de 2. Acá era aluminio, el otro era de cobre. Acá tenemos de cobre con PVC, ¿sí? Distintas formas, pero en definitiva, fíjense que son dibujos, estos son los que están aquí, son dibujos, son pentapolares, tripolares o tripolares, ¿sí? Embutidos, enterrados en el suelo. Volvemos a la tablita de recién. Así está mal, el reglamento de la metal está mal impreso. Han salido algunas ediciones de mala calidad. Bueno, esto es la nota que vimos recién, ya hemos leído, está un poquito ampliada. Acá aparece el cable subterráneo, las tablitas para cables subterráneos. Estas son las características, fíjense, del premium para esos cables subterráneos. ¿Y qué indica? Que de la norma INA 2178, la tensión de hilación es 0,6 entre conductor y tierra y 1,1 entre los dos conductores aislados en PVC. Esto es PVC, si no me equivoco, a ver si. Flexible, cuerdas, forma, redondo flexible, metal. Bueno, dice conductores norma INA 2178, tensión de trabajo 0,6, 1,1 kilovoltio. El conductor es cobre electrolítico o aluminio grado eléctrico según norma INA tanto. O sea, hay una tabla para corriente admisible de cobre electrolítico o aluminio, ¿no? Eso no sé por qué está mezclado acá, pero la oferta que ellos tienen del cable 2178 es en cobre y en aluminio. Los datos que van a estar abajo van a ser para el cobre. La forma redonda flexible, compacta, sectorial, según corresponde. Flexibilidad es según la norma NM 280. Conductor de cobre, dice cuerda flexible, clase 5 hasta 240 milímetros inclusive, y cuerdas compactas de clase 2 para superior a 240 milímetros. La clase 2 es la flexibilidad que tiene el cable y eso me da cuál es el radio de curvatura máximo o mínimo, perdón, a la que yo puedo doblar ese cable sin perder las características de aislación características de ese cable. Cables multipolares son cuerdas flexibles, clase 5 hasta 35 milímetros y clase 2 para mayores de 35 milímetros. Unipolares, cuerdas circulares, clase 2 o multipolares, clase 2, cuando son de aluminio. Cuando son de aluminio es clase 2, no hay clase 5 de aluminio. Es un problema porque los radios de curvatura siempre son más grandes que los radios de curvatura del cobre. En el caso de aluminio es para característica de clase 2 de ese tipo de cable en aluminio. La temperatura, como es PVC, son 70 grados a temperatura, a la corriente nominal o admisible,
y un servicio continuo, y 160 en caso de cortocircuito. Y aparece la característica similar, si fíjese, al cable unipolar NM247-3, nada más que cambia la norma IMAN, cambia la tensión de aislación, la temperatura máxima de trabajo 70 grados centígrados, son flexibles, no propagantes de la llama, no propagantes del incendio, tiene resistencia a la abrasión, el PVC de la envolvente exterior tiene protección a la abrasión, están marcados, cada metro tiene una marquita que indica un tramo de 1 metro, inclusive tiene impreso la cantidad de metros, contando del principio de ese cable, o sea, entre dos marcas de 1 metro va a tener la marcación que viene de la fábrica. Tiene sello IRAN y sello de seguridad eléctrica. Bueno, eso lo tienen todos los cables de esta marca. ¿Y qué tienen esto? Estos vienen por cantidad de polos. Por ejemplo, para unipolares tenemos sección, diámetro, espesor nominal de envoltura, el diámetro exterior. Para cuando yo voy a ubicar en bandeja, tengo que saber cuál es el diámetro para que en AutoCAD coloque los cables y sepa que cuántos cables voy a colocar como máximo en la bandeja portacable. La resistencia eléctrica y la reactancia. Valor de resistencia y reactancia está dado de ohmios por kilómetro de cable. Por eso son valores altos. Fíjense, 5 ohmios, 5,92 ohmios por 1 kilómetro de cable de 4 milímetros. Y la reactancia también está dada por kilómetro de cable. Fíjense que la resistencia eléctrica es a 70 grados centígrados, mientras que la reactancia es a 50 Hz. Tenemos unipolares, bipolares, tripolares, tetrapolares. ¿Sí? Todas las características físicas y eléctricas de ese conductor. Y hay otras tablas, no sé si las puse, son de las corrientes admisibles. Acá están las tablas, bueno, son tetrapolares, y acá tengo las tablas que vienen acompañadas con estas fichas técnicas de la corriente admisible. Y fíjese que está el método B2, el método C y el método E. Y no sé si estaba el E, F y el G, si está el F y el G. Y ahí paremos de contar. No está el D1, o sí, capaz que sí estaba, si lo tengo copiado. Así está el D1 y el D2. Distintos valores de corriente admisible para distintas instalaciones. Recuerdo que estos valores son para esta marca de cable. Cuando yo tengo que verificar para cualquier cable, tengo que recurrir a las tablas de la EA. Con eso tengo mayor precisión porque todos los cables que son normalizados deberían cumplir esos valores de corriente admisible mínimo que me indica las tablas de la EA, que son valores de acuerdo a cables normalizados ensayados por la norma IEC. ¿Sí? Acá tengo un ejemplito de ajuste de corriente admisible. Tengo una bandeja portacable de 200 milímetros por 50 milímetros de ala, perforada, donde tengo circuito 1, 2, 3 y 4. Acá está el circuito 1, 2, 3 y 4, de 2 por 4 milímetros. El conductor de protección es único para esos 3 circuitos, porque luego teóricamente se va a tengo un solo medidor y ese conductor de protección me va a ir derivando para acompañar a cada uno de estos 4 circuitos hasta llegar a las cargas o a los tableros que corresponden. Y el conductor de equipotencialización que siempre está dosado o conectado a la bandeja portacable. Metro de instalación E, ¿sí? En la corriente admisible, cada uno de ellos es 35, 30, 30 y 37. Como hay 3 conductores activos, la corriente, el factor de corrección por agrupamiento es 0,77. Multiplico la corriente admisible del cable de 4 por 0,77, me da que esta es la corriente admisible del cable 4. 26,95 amperes. O sea, a ese cable le podría poner una termomagnética máxima de 25 amperes. Así que estamos bajando de 35 a 26, la térmica de 25. Si esta térmica debe ser menor que la corriente admisible ajustada con el factor de corrección. Eso hay que tener muy en cuenta. Acá tengo un tetrapolar. La corriente admisible es 30 por 0,77 más 0,23. Ya no puedo usar un cable de térmica de 25, tengo que usar una térmica de 20 amperes. Acá lo mismo, y para el cable 4x6, tengo 37 amperes admisible por 0,7, 28. O sea, la térmica que tengo que poner es de 25. Fíjense que para el cable de 4 y el cable del 6, por el ajuste de corriente admisible,
tengo que usar como máximo la misma termomagnética. Con esto rompemos ese mito o esa costumbre de los instaladores que elegían las termomagnéticas según el calibre del cable que estaban protegiendo. Acá tengo que analizar para cada instalación, para cada método en particular, cuáles son los ajustes de la corriente admisible para determinar con precisión la corriente admisible final ajustada y con ello elegir cuál es la térmica de mayor calibre que puedo poner cada uno de estos circuitos. ¿Queda claro esto, muchachos? ¿Cómo se aplica acá un ejemplo particular de esta bandeja portacable con 4 circuitos? ¿Entendieron? ¿Tienen alguna pregunta que hacer? Así vamos a un descansito de 10 minutos. ¿Todo perfecto? ¿Alguien se dio cuenta de algo que debemos haber considerado en este caso? ¿Qué opinan? Che, Ángel, ¿Sí? sí, el factor de corrección es por el cable en sí, no por los 4 circuitos que tenés en la bandeja. El factor de corrección está por 4 circuitos. Por los 4 es de 0,77 porque tenés 4 cables en la bandeja. Claro. Ahí veamos si es cierto. Vamos a la tablita. Claro. Donde teníamos por agrupamiento. Capaz me puedo haber equivocado. Tengo una bandeja perforada, 4 circuitos, que están 4, tengo 0,77. Factor de corrección 0,77. Ahora, ¿qué opinan ustedes? Si esa bandeja yo le dejé reserva, ¿qué valor de corrección debería aplicar realmente para garantizar que cuando se ocupe la reserva, los cables que estén bien protegidos? ¿Entienden la pregunta que le hago? En la bandeja, ¿cuántos cables podría agregar yo a esa bandeja? Si como siempre debo dejar de ser un 20%, ¿cuántos cables podrían entrar acá aparte de estos 4? Supongamos que si pongo circuitos igual al C2 de 4x4, ¿cuánto podría agregar acá más o menos a ojímetro? A futuro. ¿Nadie me tiene un número? 3. Tres más, claro. Veamos, copiar. 1, 2, 3, 4. Mirá, veamos. Yo puedo agregar uno acá, otro acá, otro acá, otro acá. O sea, como dije reserva, a futuro se pueden agregar 4 cables. ¿Qué pasa cuando yo agrego estos 4 cables y ya había estimado la corriente admisible de esto con un factor de 0,77? ¿Qué opinan? No, bueno, el factor de corrección te cambia un montón, obviamente. Cuando agregue estos 4 circuitos, el factor de corrección que debería aplicar es, vamos a la tablita, bandeja portacable, tengo 8 circuitos, 0,72. ¿Sí? ¿Qué significa? Que los cables nuevos, más los cables que ya estaban existentes, tengo que reajustar la corriente admisible. ¿Sí? Cuando yo ocupo esas reservas que estaban previstas inicialmente, porque el reglamento me dice que cuando instalo bandeja portacable debo agregar una reserva mínima de 20%. Acá, como dejé este espacio, puedo agregar 4 circuitos más. ¿Qué significa? Que ya no tendré que multiplicar por 0,77, sino este por 0,72. Este por 0,72. Ay, perdón. Este por 0,72. Y este también por 0,72. Ay. Disculpe. Ahí. ¿Cómo cambiarían acá entonces? Cambiemos estos valores. Pero voy a prender la luz que tiene oscura. Sería, voy a calcular, voy a ocupar la calculadora acá para que vean. Calculadora. Tengo
35, que es la corriente admisible, por 0,72. 0,72 me da 25,2. Acá zafé 25,2. O sea, cuando aumento esta térmica de 25, me va a seguir protegiendo este cable. Veamos qué pasa con esto. Uy, apagué la computadora. Sería 30 por 0,72. 30 por 0,72 me da 21,6. 21. La térmica, si hubiera puesto 20 amperes, sigue protegiendo este circuito. Recordemos que agregamos 4 circuitos de 4x4. Estos 4 eran iguales de estos, entonces 4x4. O sea, ya estoy verificando también para estos 4 que la corriente admisible sí va a ser 20 amperes, por lo tanto la térmica debe ser de 20. Acá también se cumple, este también es 21,6. A ver qué pasa con este. Tengo 37 por 0,72. Me da 26,64. Bueno, perfecto. Zafé porque con los nuevos cables agregados, sí sigo manteniendo la corriente admisible por arriba de la corriente de la protección que puse inicialmente. ¿Sí? Acá, por suerte, me dio. Perfecto. Puede ser que en otras circunstancias no me dé y deba corregir la protección térmica o cambiar el cable. Entonces, acá tengo que empezar a pensar que cuando yo haga un proyecto y vaya a colocar una bandeja portacable, el factor de corrección que aplique a cada uno de los conductores que coloquen esa bandeja sea contemplando que ocupo toda la bandeja, inclusive la reserva que yo dejé prevista, con cables extras. Y ese factor, según la cantidad de cables, voy a ir a la tablita de factores de corrección y elegir, como estamos en bandeja perforada, cuál es el valor que más me convenga. Si entraban 4 y lo máximo podía entrar 6, podría aplicar un coeficiente 0,73 en cuenta 0,77 y en cuenta 0,72. Con esto quiero decirle que cuando nosotros vayamos a instalar cable en una bandeja ya existente, aparte de verificar nuestros cables que estamos instalando, deberíamos verificar que las protecciones de los cables que están existentes sigan estando protegidos, porque yo lo que voy a hacer es ajustar nuevamente su corriente admisible al nuevo agrupamiento. Por ejemplo, si paso de 0,7, perdón, de 7 conductores a 8, el factor de corrección pasa de 0,72 a 0,73 a 0,72. ¿Entendieron, muchachos? Sí, sí. Bien. Este ejemplo lo voy a corregir para que le quede eso grabado y tengan en cuenta. Vamos a un descansito de 10 minutos y volvemos a las 20 y 15.